Muy buenos días a todos mis compañeros y compañeras, a la profe Yesenia y a la monitora María Alejandra. Mi nombre es Laura Simón Zavala Moreno, soy estudiante del grupo número 9 de la materia lectoescritura y voy en cuarta matrícula del pregrado en geografía. El título de mi ensayo es La educación superior en tiempos de la COVID-19. ¿Por qué elijo este tema para mi ensayo final? Bueno, hay dos razones importantes. La primera es la importancia que tiene la pandemia actual en el desarrollo de la vida humana, entendida como una sociedad. A lo largo de la historia del mundo se han presentado varias pandemias o varios contagios de virus o de pestes a escala mundial. Sin embargo, esta es la primera que nos obliga a entrar en cuarentena durante periodos largos de tiempo, a tener un aislamiento social y un distanciamiento social, a cambiar drásticamente la forma de vida que tenemos en materia educativa, laboral, económica, emocional. Es la primera pandemia que obliga a la gran mayoría de los países a transformar sus sistemas de salud, sus sistemas educativos, sus sistemas de compras, por lo cual es un tema importante. Segundo, en Colombia se decretó también la cuarentena obligatoria y se decretó también la educación virtual a partir del 16 de marzo del 2020. Como yo soy estudiante de educación superior de un pregrado, esta medida que optó el gobierno también me afectó directamente a mí y también me trajo retos y dificultades específicos a mí por ser estudiante de educación superior. Entonces decido hacer un análisis y decido hacer mi ensayo basada en estas dos premisas que para mí son importantes, que según mi criterio personal pueden dar mucho de qué hablar, ya que pueden llegar a transformar por completo la vida de nosotros como universitarios y de las personas jóvenes que vengan detrás de nosotros y que accedan a la educación superior. La educación virtual en Colombia es bastante nueva, data más o menos del año 2010, pero la educación a distancia en Colombia tiene más o menos su origen en el año 1941, cuando se creó la Radiodifusora Nacional, por medio de la cual se compartían conocimientos sobre áreas básicas de primaria como matemáticas, español, sociales, entre otros. Esto permitió que la educación primaria llegara al alcance de muchas personas, sobre todo en zonas rurales. Un ejemplo de esto es la efectividad que tuvo el bachillerato por radio que ejerció la radio Sutatensa en Boyacá. Después, en el año de 1983 y por medio del decreto 1820, se legaliza y se reglamenta la educación a distancia, y por medio también de este decreto se crea la Universidad Nacional Abierta de Distancia, conocida como la UNAD. A partir del año 2010, por medio del decreto 1295, se reglamenta la educación virtual. En este punto vamos a hablar sobre los argumentos que le dan peso a mi tesis, que les presenté anteriormente. Para el argumento número 1 tengo dos insumos importantes: el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior y la Directiva Ministerial número 04 que sacó el Ministerio de Educación en cabeza de la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Para el 2019, el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior dice que hay 298 de estas instituciones, divididas en tres. El 28.8% son universidades meramente dichas, el 44.9% son instituciones universitarias e instituciones tecnológicas, y el 26.1% corresponde a las instituciones técnicas y tecnológicas. Estas tres entran dentro de la educación superior, de la que habla la Directiva Ministerial número 04, que propone que a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno el 12 de marzo del 2020, se dan ciertos lineamientos desde el Ministerio de Educación para que las instituciones de educación superior puedan llevar a cabo y a buen término los programas educativos propuestos para el primer semestre del 2020, dentro de la anormalidad social que se vive debido a la pandemia. Uno de los lineamientos más importantes con los que se cuenta dentro de esta directiva ministerial es el uso
y la propuesta del uso de las herramientas que tiene el MINTIC, conocido en Colombia, el cual es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para que las universidades se puedan acoplar y llevar a cabo el desarrollo de los cursos. Esto es una medida momentánea, inicialmente hasta el 30 de mayo, que iba a la emergencia sanitaria, pero que después se amplió. Esta medida no implica que las instituciones que tienen programas catalogados legalmente como presenciales tengan que hacer el cambio a la virtualidad. Eso es un punto a favor de las universidades, ya que pueden hacer uso de las herramientas que propone el MINTIC, como plataformas virtuales, como acceso a capacitaciones virtuales y otro tipo de cosas, sin tener que pasar sus programas en modalidad presencial a una modalidad virtual completamente y legalmente. Una vez se finalice la emergencia sanitaria, las instituciones de educación superior están en la libertad de regresar a la presencialidad en sus programas si así lo desean. Si no, ahí deben hacer el trámite legal para que se les considere como programas virtuales. Con base en esta directiva y en otros lineamientos dados por el gobierno, las universidades y las instituciones de educación superior, en específico la Universidad Nacional y otras instituciones públicas, sacan comunicados en cabeza de sus rectorías y vicerrectorías en las cuales dan los lineamientos para la continuidad del semestre de manera virtual. Para mi argumento número 2 cuento con dos insumos, un artículo de la revista Portafolio y el decreto número 467 del 23 de marzo del 2020 del Gobierno Nacional. En este decreto se dan algunas medidas para los usuarios beneficiados con préstamos del ICETEX, en el cual puedan tener una facilidad de pago con un poquito de bajar las cuotas que tienen estos estudiantes. Con respecto a ese decreto, la Asociación Colombiana de Representantes de Educación Superior, ACRES, radicó también un documento en el cual dice que ese decreto es un poco inconstitucional, además de que es insuficiente para garantizar las medidas necesarias de la mayoría de los estudiantes, del 92% de los estudiantes que están vinculados con el ICETEX y que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Según la revista Portafolio, hay universidades que tienen por completo un sistema y una infraestructura virtual que permite llevar a cabo ciertos pregrados de manera virtual al 100%. El caso de la Universidad del Área Andina y el Politécnico Gran Colombiano, el cual tiene una plataforma Moodle para el 100% de sus programas presenciales cuentan con este respaldo. Además de eso, también cuento con el insumo de una entrevista que se le hizo a Alejandro Gaviria, que es el rector de la Universidad de los Andes. Él, en una entrevista que le hicieron, dice que la universidad virtual en Colombia llegó para quedarse de cierta forma. Entonces, hay programas que permiten que su virtualidad sea al 100%. Él dice que la pandemia ha acelerado la virtualidad en la educación en Colombia, pero que sin embargo es un fenómeno que ya se iba a dar. Ahora bien, hay otras teorías y otras razones con las cuales se puede refutar mi tesis, que son los contraargumentos. A partir de aquí les voy a dar el primer contraargumento, y es que la infraestructura del grueso de las instituciones de educación superior en Colombia no está lista para llevar a cabo el 100% de sus programas de manera virtual. Tiene varios problemas en cuanto a la ejecución de los programas de manera virtual. Entonces, Echeverry, en un artículo citado por Aret, plantea 5 dificultades importantes que tiene Colombia, que si no las mejora no va a poder llevar una transición adecuada a la virtualidad. La primera es la lentitud en las mejoras técnicas, ¿no?
políticas públicas en Colombia hasta antes de la pandemia no estaban enfocadas a llevar a cabo una buena virtualidad, una buena educación virtual. Esto es debido a que no se ve como importante la educación virtual en Colombia. Sin embargo, gracias a la pandemia causada por la COVID, las directivas ministeriales y los decretos nacionales están enfocados en llevar a cabo un buen tránsito a la virtualidad y además de manera muy rápida. La segunda limitación es las dificultades que se tienen para acceder a los centros de Internet, ¿no? Uno de los factores principales para la educación virtual es el acceso al Internet y a los computadores o a los celulares. La gran mayoría de Colombia, sobre todo la gran mayoría rural de Colombia, no tiene un buen acceso a pues estos centros de Internet. Con el decreto 464 del 2020 se le pide a las instituciones prestadoras de servicios de Internet que sean un poco más laxos y un poco más flexibles en el pago de los planes y que se garantice el Internet como un servicio básico, el cual, a pesar de que no se pague la factura, no puede ser cortado para líneas postpago o para planes postpago, y para planes prepago se les garantiza una banda disponible a todos los usuarios para que puedan acceder a sus clases, que es de 1 giga al mes. Aunque es poco, se entiende, también es una buena medida para mitigar un poco la brecha que existe en el acceso a Internet de muchas zonas en Colombia. La tercera razón por la cual se dificulta mucho la infraestructura virtual en Colombia es el desconocimiento de los canales que existen. Muchos estudiantes no conocen plataformas, muchos estudiantes tienen dificultad al momento de editar videos, como lo es esta presentación, de acceder a plataformas como el Classroom, como el Google Meet, cómo configurar una cámara, un micrófono. Hay mucha desinformación y hay mucho desconocimiento de estos canales. Otra cosa que dificulta bastante que tenga una buena infraestructura en materia de educación virtual es el ancho de la banda del Internet. En Colombia no hay un buen ancho de la banda del Internet, lo cual permite que haya lag, que los videos no se puedan descargar, que no se puedan subir video respuestas o preguntas o trabajos. Adicional a esto, el quinto punto es la mala infraestructura vial, que nos permite llevar a ciertas zonas rurales de Colombia toda la infraestructura necesaria para el acceso al Internet. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo de este ensayo? Son 3 principales. La primera, la educación virtual en Colombia ya llegó, se estableció y no va a retroceder. En línea con esto, las instituciones de educación superior, de la mano con el gobierno y el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC, deberían crear estrategias que sean suficientes para que toda la comunidad universitaria pueda acceder a la virtualidad sin ningún tipo de tropiezo, entendiendo las dificultades que se puedan dar en materia de estrato socioeconómico, ubicación geográfica y conocimiento y manejo de las tecnologías. Segundo, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y el sucesor, deben crear políticas públicas y estrategias que permitan mejorar la infraestructura con la que cuenta Colombia, para que todo el Internet y todo el conocimiento y los elementos necesarios para acceder a las clases puedan llegar a los rincones más escondidos de Colombia sin ningún tipo de tropiezo. Adicional a esto, también se deben crear estrategias para subsidiar algunas matrículas de programas de educación virtual que no dejen por fuera a ninguna persona independientemente de su capacidad económica y su capacidad de endeudamiento. Muchas gracias por la atención prestada y espero este video haya sido de su agrado. Muy buenos días a todos mis compañeros y compañeras, a la profe Yesenia. Muy buenos días a todos mis compañeros y compañeras, a la profe Yesenia y a la monitora María Alejandra.
Mi nombre es Laura Simón Zavala Moreno, estoy en el grupo número 9 de lectoescritura y voy en cuarta matrícula del pregrado de geografía. Muy buenos días a todos mis compañeros. ¡Ay, Mamba! ¿Tienes que sacudirte ahorita? Buenos días a todos mis compañeros y compañeras, a la profe Yesenia y a la monitora María Alejandra. ¡Ay, mami!